Qué bueno que estamos aquí hoy para escuchar la palabra de Dios. ¿Estos asientos tienen cinturones? ¿No? Aguántense ahí unos a otros entonces, porque si ustedes prestaron atención al texto, estaba bueno. Quiero comenzar hablándoles de Ernesto. Espero que nadie aquí se llame Ernesto hoy. Pero Ernesto es un hombre de 40 años que siempre ha gozado de buena salud. Él come bien, hace ejercicio, duerme bien. Ernesto es un hombre saludable. Sin embargo, durante las últimas semanas, él se ha estado sintiendo con dolor en su vientre. También está orinando sangre y siente que algo no está bien con su cuerpo. Justo ayer, Ernesto tuvo su segunda consulta con el doctor y el doctor le dijo que los resultados de su biopsia fueron positivos. Ernesto tiene cáncer en uno de sus riñones. Ernesto salió de la consulta enfadado con el doctor, gritándole prácticamente que estaba equivocado, que él no tenía cáncer. Sin embargo, él sabe que el doctor tiene razón, porque ahí están los análisis que dicen que el doctor tiene la razón. Pero Ernesto se niega a aceptarlo. Él no quiere aceptarlo, no quiere operarse. Prefiere ignorar la realidad. En lugar de eso, dice él que él se mantendrá haciendo ejercicio como hasta ahora, que va a comer aún más sano y que así él se va a mejorar, que no hay necesidad de hacer lo que dice el doctor. Sin embargo, la situación de Ernesto es bien seria porque si no extirpa el cáncer de sus riñones, ¿qué va a pasar? Se va a extender a otros órganos. Y en muy poco tiempo quizás Ernesto no va a estar más en esta tierra. No va a haber nadie que pueda hacer nada por él. Una situación triste, ¿verdad? Sin embargo, no es una situación rara de encontrar. Nosotros vemos que este hombre tiene un problema real, que gracias a Dios tiene una persona que está velando por él, que tiene un diagnóstico, que le está ofreciendo ayuda, sabe cómo ayudarlo. Sin embargo, él se niega a aceptar la ayuda y busca su propia solución a su problema. Hermano, no se sorprenda por lo que le voy a decir, pero esta es la situación de muchos hermanos y de muchas iglesias hoy. No es lo referente al cáncer, no me refiero a la enfermedad física, sino a la enfermedad espiritual, al cáncer espiritual del pecado. Nosotros muchas veces tenemos pecados en nuestras vidas y preferimos esconderlo, preferimos negarlo. No dejamos que nadie nos hable del tema. Dejamos de venir a la iglesia. No respondemos mensajes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como Ernesto, ignorando nuestro problema, ignorando la enfermedad del pecado que está en cada uno de nosotros. Incluso hasta nos enojamos con los hermanos que tratan de ayudarnos. Hermano, nosotros preferimos que el cáncer se expanda, porque eso es lo que hace. Nosotros preferimos que el cáncer se expanda y siga destruyendo nuestra vida y siga destruyendo la vida de los demás antes de someternos a la cura o al tratamiento que es doloroso, que a veces es humillante. Por eso, como individuo y como iglesia, es necesario que nosotros nos preguntemos cómo deberíamos lidiar con el pecado. ¿Cómo usted y yo hoy deberíamos lidiar con el pecado? Bueno, les invito a que nos sumerjamos en el estudio de este pasaje de 1 Corintios, capítulo 5, para entender dos cosas que el apóstol Pablo nos está, le está aconsejando a la iglesia de los Corintios para lidiar con el pecado. Bueno, lo primero es la actitud que debemos tener ante el pecado. Y lo segundo es el tratamiento que debemos darle
al pecado. Actitud y tratamiento. Primero, ¿cuál es la actitud que debe tener la iglesia? Bueno, la iglesia debe llorar por el pecado, hermanos. Los versículos 1 al 2 dice: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Hermanos, había pecado entre los corintios, pero no pecado del que todos cometemos por error diariamente o por debilidad. No, este era un pecado deliberado, un pecado consciente, un pecado hecho con ganas. Había un hermano que estaba practicando la fornicación, él estaba teniendo relaciones sexuales, nada más y nada menos que con su madrastra. Algo escandaloso, ¿verdad? Era tan evidente, hermano, esta situación, que la gente en el pueblo lo sabía. La gente de la iglesia lo sabía. La familia lo sabía. La gente de otras iglesias en otros pueblos lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Sin embargo, hermanos, la iglesia de Corinto, cuando usted dice, ¿y cómo reaccionó la iglesia? Bueno, dice aquí que ellos estaban envanecidos, engreídos. Ellos estaban, hermanos, desenfocados, dándole importancia a qué predicador es mejor, qué grupo de la iglesia es el más importante. Ellos estaban mirando quién tenía mayor rango. No, porque yo quizás estoy en la alabanza o no, yo estoy en la proyección, no, yo soy Ujier, no, y tú te sientas en el banco nada más. Ese era el tipo de enfoque que tenían los corintios. No, yo oro más bonito que tú. Un desenfoque total. Y eso entonces lo que estaba haciendo era que permitiendo que el pecado se los comiera por una pata. Como decimos, no sé si ustedes dicen eso en sus países, pero entienden. Pecado se los estaba comiendo vivos. ¿Cuántas veces no pasa eso hoy, hermano? Nosotros nos desenfocamos de los verdaderos problemas de la iglesia y de las cosas que de verdad necesitan nuestra atención para ponernos en discusiones y conflictos bobos. Y así dejamos pasar el pecado en medio nuestro. Esto no debe ser así. Pero miren, los corintios, quizá usted piensa, no, ya él dijo todo sobre los corintios. No. Los corintios no solamente estaban envanecidos, ellos no solamente creían que estaban bien, que todo en la iglesia estaba funcionando bien, no. Ellos creían que estaban tan bien que tenían derecho a estar orgullosos. Y la respuesta de Pablo a esto es que no podemos estar orgullosos cuando hay pecado en medio nuestro. No podemos estar orgullosos cuando hay pecado en medio nuestro. Ni cuando hay pecado en nuestra vida, ni cuando hay pecado en la vida de otro hermano. Al contrario, debemos entristecernos, dice Pablo. Y aquí la palabra en griego para entristecernos no significa solamente que usted ponga una carita triste. No, entristecernos aquí significa llorar, como cuando se llora por la muerte de un ser querido. Significa lamentar, significa contristarse de una manera tal como cuando pasa una tragedia, cuando hay un accidente y usted ve que muere mucha gente, o alguien que usted quiere, y esa es la tristeza que debemos tener por el pecado en nuestra vida y en la vida de los hermanos. Es un dolor bien profundo, hermanos, como de luto. Y la razón para esta clase de tristeza, quizás usted piensa, bueno, esto es muy exagerado. Bueno, no lo es. La razón para esta clase de tristeza es que la vida eterna de este hermano está en juego.
Hermanos, Dios va a juzgar. Dios va a juzgar en el día final. Y si nosotros no nos arrepentimos, seremos hallados culpables. Seremos hallados. Dios no va a hacerse el que no vio, como hacemos nosotros a veces. No, Dios sí ve y sí va a actuar. Por eso es que hay que llorar por el pecado. Hermanos, Dios es misericordioso, ¿sí? Pero si no nos arrepentimos, Él nos juzgará con el fuego eterno. Pero como vemos, hermanos, en estos versículos hay algo que nos impide ver nuestro pecado y que nos impide llorar por nuestro pecado. Dice el apóstol Pablo que es el orgullo. Ustedes están envanecidos. El orgullo nos ciega, no nos deja ver la gravedad de nuestro pecado. En cambio, hermanos, la humildad nos ayuda a estar alertas y abiertos a lo que Dios y otros hermanos nos tienen que decir para que nosotros nos santifiquemos. Pero el orgullo es como un escudo. No dejo que nadie me diga nada, no dejo que nadie vea mi vida. Estoy aparte. No, seamos humildes. Dejemos que nos ayuden a santificarnos. Esa debe ser nuestra actitud. Por eso quiero preguntarte, ¿eres tú de los que cree que está tan bien que nadie puede corregirlo o ayudarlo a santificarse? ¿Eres tú de los que piensa que ya lo tiene todo resuelto? Que quizás porque lleva 20 años en el Evangelio, ¿qué cuento me vas a hacer tú? ¿Eres tú de los que piensa que si tiene algún problema, la culpa es del otro con el que tuvo el problema y nunca es mía? Yo no tengo nada que cambiar, Hermanos, Dios nos dé una actitud humilde todo el tiempo para que podamos ver la gravedad de nuestros pecados y llorar por ellos. Pero como les decía, no solamente por los nuestros, ya que en este pasaje nosotros vemos que Pablo dice que la fornicación no era problema solamente del que estaba fornicando, sino, dice Pablo, de toda la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Sí, la iglesia, hermano, es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, nosotros somos un cuerpo. Y si nosotros permitimos el pecado, el cáncer del pecado en medio nuestro, ese cáncer va a expandirse y va a seguir matando a los miembros de la iglesia. Y hasta la iglesia. No se sorprenda, hay muchas iglesias que cierran, muchas iglesias que dejan de existir. Estuvieron bien 3 años, 5 años, 10 años, llegó el cáncer del pecado y se acabó todo. Es así. Sin embargo, hermanos, nosotros a veces vemos que el cáncer del pecado está devorando a algún hermano. Y a nosotros no nos duele. No nos duele. Pensamos que ese es su problema. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Lo decimos o no lo decimos? Nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos. Imagínense que le preguntáramos a la familia de Ernesto por el cáncer de Ernesto. Y la familia nos diga con una cara sonriente, Ernesto está muy bien. ¿De qué tú hablas? Eso, cáncer, eso no es nada. Tú vas a ver, eso se le va a pasar. Eso es como un dolor de cabeza. O sea, es una respuesta inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo es entonces que nosotros decimos, no me importa el pecado de fulano o de mengano en la iglesia, allá él? Tiene que importarnos, tiene que dolernos. Esa era la actitud de la iglesia de los Corintios, hermano. No me importa. No me importa. Por eso, hermano, es que Pablo les dice estas palabras: un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué significa esto? Bueno, que si dejas un granito de levadura en una masa de pan, no es que se va a quedar así, hermano. Esa levadura va a
de alguna manera, voy a usar la palabra contaminar toda la masa de pan y va a hacer que toda la masa se hinche. Así es el pecado. Es como el coronavirus, ¿verdad? Si digamos que dejamos una persona en medio nuestro con coronavirus, ¿qué va a pasar? Nos vamos a contaminar todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que dejamos una persona en medio nuestro con el pecado como si no pasara nada? No puede ser eso. Por eso, a ustedes que son miembros de la iglesia, les pregunto, ¿crees tú que el pecado de tu hermano no te afecta? ¿Crees tú que tu pecado no afecta a los demás? Pablo dice que sí afecta. Por eso, hermano, es que la iglesia debe llorar por el pecado de los hermanos. Pero no solamente debemos llorar, esa es la actitud que debemos tener. La iglesia, hermano, también debe aplicar el tratamiento que puede curar el cáncer del pecado. ¿Cuál es ese tratamiento? Bueno, la iglesia debe disciplinar a los que practican el pecado para salvarlos. La iglesia debe disciplinar a los que practican el pecado para salvarlos. Dice los versículos 3 al 5, pues yo por mi parte, aunque esté ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Déjenme aclararles que esto no es una misa espiritual, esto no es ningún ritual oculto ni nada de eso. Pablo lo que está diciendo aquí es, ustedes tienen mi aprobación como apóstol, ustedes tienen la sabiduría y tienen como la orden para que ejecuten esta disciplina en la iglesia. Mi sentir es con ustedes, yo estoy con ustedes en mi espíritu, en esta actitud de amor que tengo y preocupación por la iglesia. Es solamente eso lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, hermanos, fijémonos que este pecado, fíjense, no es un pecado que algún hermano cometió contra ti en privado. No, este es un pecado bien conocido. Y como es bien conocido, por eso Pablo dice, ustedes tienen que reunirse, toda la iglesia, en público. Tienen que tratar con la situación que es pública. Si es un problema de una discusión que tuvimos entre dos hermanos, pues lo solucionamos entre dos hermanos. Pero cuando ya es una bronca, cuando es una pelea pública, entonces hay que tratarlo públicamente en la iglesia. Cuando esto, hermanos, es así, entonces lo primero que se debe hacer es juzgar o hacer un juicio de toda la iglesia para evaluar el caso particular de esta persona. Nosotros, quizás algunas personas hay aquí diciendo, un juicio. ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, dice Pablo que sí tenemos que juzgar. ¿Cuál es el juicio que nosotros no debemos hacer, hermano? Es el juicio donde nosotros nos sentimos que somos superiores a otra persona. Sin ninguna razón, nosotros rechazamos a la gente, nosotros o decimos, no, fulano hizo eso porque él es pecador y él es esto y él es lo otro. Nosotros rechazamos a las personas y juzgamos las intenciones de las personas. Pero el juicio del que Pablo está hablando aquí es el juicio de el pecado que es evidente, hermano. Y cuando el pecado es evidente, tú no estás juzgando las intenciones, tú estás juzgando la realidad. Tú no estás jugando el corazón de nadie, tú estás jugando las acciones de las personas. Por eso es que Pablo dice, ustedes se reúnen como iglesia y ustedes determinan para que toda la iglesia sepa que lo que esta persona hizo está mal, es pecado y tiene que arrepentirse. Y que ese tipo de actitud no debe estar dentro de un cristiano. Ese juicio, hermano, dice Pablo que es bueno. Por eso nosotros no debemos tenerle miedo a eso. No es fácil, pero es bueno. Es necesario. ¿Por qué? Porque limpia la iglesia, hermano. Pecado limpia la iglesia. ¿No? El juicio
limpia a la iglesia, nos limpia a nosotros. Hermanos, en este caso, la disciplina para el pecador no arrepentido, dice Pablo aquí que es, entréguenlo a Satanás. Y de nuevo, parece como si esto fuera un ritual de ocultismo, algo satánico. No. Lo que Pablo quiere decir aquí, hermanos, es que entregar a Satanás es sacar a esta persona de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué él usa esta metáfora? Bueno, porque cuando Cristo salva a alguien, ¿dónde es que lo pone? En la iglesia. Cristo no te lleva al bar, ni te lleva a tal club. No, Él te lleva a la iglesia, donde está su gente, su pueblo, su cuerpo. Y el estar en la iglesia, el tener comunión con la iglesia, es una señal de que tú estás en Cristo. Pero si tú estás practicando el pecado, si tú estás viviendo como Satanás quiere que tú vivas, si tú estás viviendo como vive el mundo, entonces la iglesia se reúne y te saca de la iglesia. Te saca de la membresía de la iglesia, te reconoce no como un hermano, sino como un incrédulo. Y cuando tú estás fuera de la membresía de la iglesia, entonces tú perteneces a Satanás. ¿Se entiende esto, hermano? Esto es súper importante. Miren cuántas veces Pablo repite aquí esta frase o hace alusión a entregarlo a Satanás o quítenlo de la iglesia. Dice en el versículo 2, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Versículo 5, entregad a ese tal a Satanás. Versículo 7, limpiad la levadura vieja. Versículo 11, os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Versículo 13, expulsad de entre vosotros al malvado. En 13 versículos, Pablo dice 5 veces, sáquenlo. Suena como que es algo importante. Es importante, hermano, porque el pecado es tan ofensivo contra Dios que nosotros no podemos darnos el lujo de tenerlo entre nosotros. Y muchas veces, déjenme decirle, estos versículos han sido interpretados como cuando disciplinamos a alguien es que ni le podemos hablar. Ni le podemos hablar, no le puedo dirigir la palabra, es como si no lo conociera. Bueno, esto no es así. Esto no es lo que Pablo está diciendo. Yo he conocido personas que han sido afectadas por eso, porque de pronto, dejo de venir a la iglesia o ya no soy miembro de la iglesia y es como si nunca me hubieras conocido. Es como si no hubiéramos compartido, como si no nos hubiéramos reído, como si no hubieras comido conmigo. Eso no debe ser así. La actitud correcta es que nosotros no lo llamemos más hermano o no la llamemos más hermana. Es que nosotros no la tratemos como si todo estuviera bien en su vida. No, es que la tratemos como a cualquier inconverso. Esa es la actitud a la que Pablo nos está llamando. No que tú lo rechaces, no que tú lo desprecies, no que tú hables mal de él o de ella, sino a que tú le ames como amas a cualquier inconverso. A que tú desees que esta persona venga a Cristo como cualquier inconverso. ¿Se entiende la diferencia? Miren lo que Pablo le dice aquí. Entréguenlo a Satanás, o sea, expúlsenlo, para que su carne o su pecaminosidad sea destruida a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Ven la intención de Pablo aquí? No es destruir a la persona, no es rechazar a la persona, es que su espíritu sea salvo en el día final. ¿Cómo puede ser salvo? Bueno, arrepintiéndose de su pecado, abandonando su pecado. La disciplina, hermanos, no es para castigar a la gente.
No es para que les duela. No es para que entonces nosotros nos exaltemos como, tú sí eres disciplinado, pero yo estoy haciendo las cosas bien. No, no es eso. La disciplina, hermanos, es por amor al que ha caído presa del pecado. Queremos que la persona vea lo serio que es su pecado para con Dios y para la iglesia, y se arrepienta y escape de su pecado y sea salvo. Ese es el motivo. Por eso, hermano, nos debe doler. Por eso, hermano, debemos orar mucho por las personas que han caído presas del pecado. Debemos orar para que ellos se arrepientan. Y esa debe ser nuestra actitud cuando hablemos con ellos. Esa debe ser nuestra actitud cuando los tratemos. Una actitud de amor, una actitud de que busca la restauración. No una actitud de rechazo, ni de sentirnos superiores a ellos. Pero si tú eres de la persona que está siendo disciplinado, o que va a ser disciplinado, quizás hoy todos estemos aquí, todos estamos bien, pero si mañana, piensa ahora mismo, si mañana yo caigo en una situación de disciplina, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a someterme? ¿Voy a aceptarlo como que es para mi bien? ¿Como que lo están haciendo en amor? ¿O me voy a molestar? Voy a hacer como Ernesto, voy a negarlo y ya. Y me voy para otra iglesia o no voy más a la iglesia y ya. Piénsalo hoy, para que si mañana pasa, ya tengas ya tu resolución hecha. Cualquiera puede caer ahí. Pregunta, hermanos, ¿cómo reaccionas tú cuando ves a tu hermano en pecado? ¿Lo ignoras? ¿Te enorgulleces de que tú estás bien? Quizás te pones a comentarlo con otros. ¿Tratas de ocultarlo para que nadie se entere porque puede afectar la imagen de la iglesia? Eso pasa también. Existen muchísimos casos de ese tipo en la iglesia. Hace algún tiempo estaba viendo un video, un reportaje en YouTube de una pareja cristiana en los Estados Unidos. El hombre es, o era, el director de la universidad cristiana más grande de los Estados Unidos, una universidad muy influyente en los Estados Unidos. Sin embargo, durante 6 años, la esposa de este hombre estuvo teniendo relaciones sexuales con un hombre más joven que ella, mucho más joven que ella, mientras su esposo estaba en la misma habitación. O sea, era con el consentimiento del esposo. Y hacían otras barbaridades más que no vamos a hablar ahora. Durante 6 años. ¿De verdad nadie vio esto? ¿De verdad nadie sabía esto? Alguien tiene que haber visto esto en la iglesia. Pero se callaron. Alguien tiene que haber visto las señales, pero se callaron. Dijeron, no es mi problema. ¿Y cómo terminó esto? En un escándalo. Y la vida de estas personas destruidas completamente. ¿Por qué? Porque cuando el pecado no se trata, te destruye. Cuando el cáncer no se trata, te mata. Dice los versículos 6 al 8. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Hermano, ya lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ya nosotros hemos sido santificados. Ya nosotros hemos sido limpiados. Debemos comportarnos como tal. Debemos velar porque esa sea la vida de la iglesia. Sigue Pablo diciendo, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Oscar explicaba eso al inicio del servicio. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bueno, porque Cristo ha muerto, la iglesia tiene que ser pura.
Cristo no murió en vano. Cristo murió para purificar a la iglesia. Y por eso aquí Pablo está comparando a la iglesia con Israel. Como habíamos visto en Éxodo 12, cuando Dios estaba a punto de libertar a su pueblo, Él le ordenó que hiciera la Pascua, el sacrificio de un cordero. Que mataran ese cordero y embarraran con la sangre de ese cordero los dinteles o los marcos de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte a medianoche no matara a su hijo, a su primer hijo o a su hijo primogénito. Y ellos lo hicieron así. Y sus hijos escaparon de la muerte. Libraron a sus hijos de la muerte. Mientras que aquellos que no mataron el cordero y no pusieron su sangre en la puerta, sus hijos murieron. Y con este ritual o con esta tradición, lo que Dios hizo fue apartar a su pueblo para sí. A partir de aquí, todos los que sacrificaron el cordero pertenecían a Dios y salieron de Egipto. Todos los que no sacrificaron el cordero se quedaron atrás y perecieron. Esa es la distinción, hermano. Y lo que Pablo está diciendo es, el cordero ha muerto por ti y por mí. Por tanto, nosotros somos parte de ese cuerpo. Ahora tenemos que vivir de esa manera. Pero también Dios le dijo ese día que no tuvieran panes con levadura en su casa, o que no comieran sus panes con levadura. ¿Por qué? Porque Dios quería darle un significado a la levadura, como que la levadura simboliza el pecado, por lo rápido que crece y por lo rápido que contamina todo. Y Dios dijo, entiendan que la levadura o que el pecado es como la levadura. Y nos está diciendo a nosotros que en nuestra vida, en medio nuestro, no debe haber ninguna levadura. No queremos decir aquí que nosotros no tenemos ningún pecado. Nosotros sabemos que todos somos pecadores. Pero estamos hablando del pecado intencional, el pecado sin vergüenza, el pecado que no me importa. Pecado con el que yo no estoy lidiando, el pecado que no quiero cambiar, por el cual no estoy arrepentido. Eso, hermano, es la levadura. Y eso es lo que no debemos permitir, ni en nuestra vida, ni en la vida de otros hermanos. Sin embargo, hermano, veo muchas veces que la realidad es otra en no pocas iglesias. Pecado reina en el lugar donde debería reinar la santidad. Vemos no solamente cosas sexuales, vemos orgullo. ¿Cuántas veces no hay orgullo, hermano? En la iglesia. Ese pecado también hay que lidiar con él. El orgullo que te lleva a tratar mal al otro hermano. El orgullo que te lleva a gritarle a la otra persona porque... voy a poner este ejemplo y no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, pero sí con cosas que se ven. Vemos que el líder de la alabanza se molesta con uno de los músicos, pero ¿cuándo vas a coger ese acorde bien? O el pastor entonces le trata mal a otro miembro de la iglesia, a uno de los diáconos o a cualquiera. ¿Por qué? Porque está enorgullecido y cree que tiene el derecho de tratar mal a otra persona. Ese pecado también hay que tratarlo. Vemos la avaricia, hermano. Dinero, denme dinero. Y entonces todo es para mí. No, ese pecado también hay que tratarlo. Vemos la avaricia también entre los hermanos, mientras todo lo que piensan es en trabajo, negocios, y nunca vengo a la iglesia. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, porque lo único que tengo tiempo es para hacerme millonario o para tener otro carro mejor que el que tengo ahora, o para tener una casa mejor que la que tengo ahora, y todo es acerca de dinero y de tener más. Ese pecado también hay que tratarlo. Y lo vamos a tratar con la ayuda de Dios, por amor a usted. Hermano, si Cristo murió para limpiar a su iglesia de sus pecados, ¿cómo es posible, hermano, que la iglesia abrace el pecado en vez de a Cristo? No puede ser.
No puede ser. Pero quizás nos estamos preguntando, bueno, ¿por qué entonces es tan difícil confrontar el pecado en lugar de ignorarlo? Bueno, es difícil, hermano, por causa de nuestro orgullo. Nadie quiere que le digan que es un metido o que... Muchas cosas. Preferimos ignorarlo. ¿Por qué? Porque no quiero ponerme en malas con fulano. No quiero decirle nada al pastor porque entonces después el pastor lo va a coger conmigo. O ya no me van a dejar más participar en este ministerio. ¿No pasa en las iglesias? Pasa. Y por eso tenemos que decir las cosas claras aquí, para que no pase aquí. Y para que si pasa podamos tratarlo. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros tenemos todas las cosas resueltas, por eso necesitamos uno al otro. Hermano, yo no sé si tú has entendido esto, pero tú eres parte importante de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Y todo lo que pasa aquí te compete. No le compete a los pastores de la iglesia, no le compete a los diáconos, a los ancianos, a los líderes, no, le compete a ti que estás aquí hoy. Tienes que sentirlo como parte tuya también. Quiero enfatizar algo, ya casi estoy terminando. Dios va a juzgar el pecado, hermano. Dios va a juzgar el pecado. Podemos estar seguros de eso. Por lo tanto, nos toca a nosotros juzgar el pecado dentro de la iglesia para mantenerla pura. Dice el apóstol Pablo aquí que Dios juzgará a los que no están en Cristo, los que están afuera. Por tanto, si alguien en nosotros se está desviando de Cristo, ayudémoslo a volver por el camino de la disciplina. Dice Pablo, Dios juzga a los que están afuera. ¿Dónde estás tú, hermano? Es la pregunta. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás afuera o estás adentro de la iglesia? ¿Estás afuera de Cristo o estás adentro de Cristo? ¿Eres tú acaso de aquellos que parece que están adentro, pero realmente están afuera? ¿O aquellos que parece que están adentro, pero viven como los que viven afuera? Dios va a juzgar a los que están afuera. ¿Dónde estás tú? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Aunque para nosotros estés adentro, si tú estás aquí hoy y no estás en Cristo verdaderamente, Dios conoce tu corazón. Y si tú estás persiguiendo cualquiera de estos pecados que se mencionan aquí, inmoralidad sexual, avaricia, idolatría, difamación, borrachera, estafa, cualquier pecado, hermano, que está reinando en tu vida, esa es una señal de que no estás en Cristo. ¿Dónde estás tú? Si estás afuera, mira, arrepiente y pide misericordia a Dios. Y Él te la va a dar. Ese es el camino. Si tú estás oyendo esto hoy, o si mañana te acuerdas, si mañana estás en esta situación y te acuerdas, el camino no es alejarse, el camino es venir a tratarlo. Es venir para que Dios te perdone. Es ser restaurado, porque hay restauración en Dios. Dios quiere restaurarte. Por eso es que Dios mandó a escribir este capítulo, para que tú entiendas que Él quiere restaurarte. Pero el camino es el arrepentimiento, no es el orgullo. Hermanos, el tiempo ya es limitado y no podemos abarcar todo acerca de la disciplina. Por eso me gustaría recomendarles, hay una serie de libritos rojos que la iglesia ha estado escribiendo. Hay uno específico que es sobre la disciplina. Si usted quiere ver dónde más en la Biblia habla de la disciplina, un poquito más de detalle, bueno, le animamos a que adquiera ese libro y que lo lea, y que cualquier otro comentario, cualquier cosa que quisiera saber sobre esto, acérquese y pregunte, y vamos a seguir
profundizando más en la disciplina. Concluyo con esto. 2 cosas hemos visto hoy. La primera, la actitud que debemos tener ante el pecado. Una actitud de dolor, luto, llanto. Dolor profundo ante Dios a causa de nuestros pecados y el pecado de los demás. Y lo segundo es el tratamiento. Apliquemos el tratamiento que puede evitar que el cáncer se expanda y mate a la persona y a la iglesia entera. Recordemos que la disciplina es un tratamiento que duele, pero que salva.